Bendiciones a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por una oportunidad de podernos levantar y, y tener el privilegio de ser de aquellos que podemos adorar con libertad y no estar escondidos. Gloria a Dios por esto. Y en esta mañana, si me escuchan un poquito lento hablando, he tenido un poquito de problemas creo que con el azúcar y la presión, y como que tardo en activarme en la mañana, aunque estoy levantado hace rato. En esta mañana preciosa del Señor voy a hacer una oración antes de comenzar. Y voy a traer una palabra que entiendo que Dios me la entregó para poderla entregar. Y lo entiendo de esta forma porque una de las cosas que me confirma a mí siempre, antes de traer una palabra, es que la palabra me estruja primero a mí. Me habla primero a mí, me hace llorar a mí, y después entonces yo digo, ok, esto es lo que tú quieres que yo traiga. Esto es una de las confirmaciones de las cuales yo siempre espero cuando voy a traer una palabra. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana preciosa, porque nos permite podernos reunir, Señor, para adorarte, para glorificarte, para clamar juntos, Señor, para escuchar de tu palabra. Yo te pido que bendigas a cada oyente en esta hora, Señor, y que esta palabra no torne tan vacía, sino que cabe profundo en cada corazón y en cada mente, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú nos amas, tú nos enseñas, Señor. Y yo te pido que cada uno de los que están conectados, Señor, en este audio, Padre, que si hay alguna carga, si hay alguna lucha, si hay alguna duda, Señor, en este momento se disipe. Que tu Espíritu Santo, Señor, en cada hogar o en cada vehículo, depende cómo estén, puedan sentir el abrazo de tu Espíritu Santo en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Yo quisiera, bendito el Señor, dar lectura en Mateo capítulo 18 y verso 3. Voy a leer desde el 1 hasta el 3 para darle un poquito de contexto al texto que me quiero enfrascar. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria al Señor por su palabra. Me voy a enfrascar mayormente en el verso 3. Y yo puse a esta palabra como tema, anhelando hacer algo loco para Dios. Anhelando hacer algo loco para Dios. Cuando éramos niños, y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí conectados, alguna vez tuvimos sueños bien locos y nos las creíamos. O sea, creíamos en esos sueños. Algunos quizás anhelaban ser bomberos, policía, otros si eran como yo, pues yo creía, cuando yo era pequeño, creía ser un superhéroe. Pero fuimos creciendo, teníamos sueños bien locos, pero fuimos creciendo y nos pasó lo peor que nos puede pasar a los adultos. Dejamos de soñar. Y el que vive
para Dios y sirve a Dios, nosotros vivimos de sueños. Y me explico. Cuando conocemos a nuestro Señor, nuestra mentalidad cambia. Es muy diferente a la mentalidad de personas que no sirven al Señor, porque nosotros vivimos creyendo en un Dios que todo lo puede. Pero entra algo a nuestra vida que nos va cambiando, y eso sucede hasta cuando aceptamos al Señor, ¿verdad? Porque cuando aceptamos al Señor es una nueva vida. Cuando conocemos a Cristo por primera vez es es volver a nacer, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Nicodemo, que había que volver a nacer. Y yo quiero dirigir esta palabra hoy mayormente para que podamos comprender que Dios quiere que seamos como niños. Y voy a estar leyendo algunas cositas sobre esto, porque a veces nosotros, nos pasa como a los discípulos, y los discípulos que estaban con Jesús, que veían los milagros, que veían todo, cuando llega el momento en que varias escenas en la palabra vemos estas conversaciones. ¿Quién va a estar al lado derecho? ¿Quién va a estar en esta posición? ¿Quién va a dirigir? Y la mentalidad de los discípulos, que es la de nosotros también muchas veces hoy en día, es que a veces nos preocupamos y razonamos demasiado. Esta es una de las cosas que cuando servimos al Señor y vivimos en fe, el razonamiento, yo le llamo mucho a esto las aulas de razonamiento, es donde todo lo queremos razonar, todo lo que queremos ver un porqué, para qué, y comenzamos a perder estas cosas que tienen los niños, y voy a hablar de los niños ya mismo, en donde nuestra fe se basa en el razonamiento. O sea, me explico. Hay cosas que nosotros decimos, bueno, yo me voy a mover esto en fe, pero tenemos un plan B. Y con Dios no existe plan B. Con el Señor, cuando el Señor da una palabra, eso es y se acabó. Lo que nosotros tenemos es que creerlo, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo explicar mejor. Porque cuando dije ahorita que lo peor que nos puede pasar, ¿verdad?, a nosotros es dejar de soñar. Y usted preguntaría, ¿y qué pasó? ¿Por qué cambiamos? Sencillo. Nos llegó el razonamiento, nos llegó el momento de preguntarnos por qué, para qué. No sé, los que tenemos hijos sabemos que hay una etapa de la vida de los niños que nosotros, yo que tengo 5 nada más, y tengo un varón, siempre que jugaba con ellos, sobre todo el varón, lo que yo le dijera, él se lo creía. Eso es y se acabó. Se llama Harvey. Si yo decía Harvey, estaba en un techo, tírate que yo te cacho, se tiraba. De hecho, eso me pasa ahora hasta con mi nieta. Tenían esa confianza, pero llega un momento en que se va creciendo, y entonces empieza en esta etapa donde, ¿por qué? ¿Para qué? ya empezaron a razonar. Lo que sucede con esto es que nosotros a veces, Dios nos está llamando, queremos hacer cosas grandes, pero por alguna razón comenzamos a perder ese primer amor, donde cuando nos convertimos nos llevábamos de frente a lo que fuera, lo que el Señor dijera, nos predicábamos donde fuera. Y de hecho, en el Apocalipsis, una de las iglesias, Dios le dice todas las cosas buenas que habían hecho, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y esa parte del primer amor, yo siempre lo comparo con el niño. Yo voy a darle una lectura aquí rapidito, algo que busqué.
que son, ¿verdad? Referente a Mateo 18:3, dice, la necesidad de tener una actitud humilde, similar a la de un niño, para entrar al reino de los cielos. Jesús usa la imagen de un niño para ilustrar la humildad, la dependencia y la falta de orgullo que se requiere para recibir el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a ellos, mira, a mí me encantaba cómo Jesús contestaba las preguntas. A mí me gusta, yo soy fan de la forma en que Jesús traía, por eso los que me han escuchado, yo siempre tengo alguna historia, algún cuento, alguna anécdota, porque es un modo de enseñanza bien claro, ¿verdad? Sin complicar mucho las cosas, hablar con ejemplos. Y Jesús cogió y jaló a aquel niño en medio de ellos. No sé, la palabra no hace referencia a que él habló antes. Ellos hacen la pregunta y él les pone el niño en el medio. Y los quiere llevar a esa etapa. Él nos quiere mostrar cómo debemos ser. Los niños creen, los niños son sinceros. Los niños, cuando tienen un sueño o un deseo de hacer algo loco, lo hacen. Nosotros lo hicimos. Yo creo que todos aquí hicimos cosas locas en ciertos momentos. Y cuando recibimos al Señor, fue lo mismo. Yo conozco al Señor a los 9 años de edad. Vengo de un hogar bastante disfuncional, donde había alcoholismo, había maltrato. Y yo soy el primero que llegó al Señor. Y no llegué a la iglesia. Hay personas que no entienden que hay niños que llegan a la iglesia con necesidades. Yo llegué con una mentalidad de buscar algo que cambiara mi hogar, de dejar de ver a mi mamá llorar tanto, que cambiara ese patrón que estábamos viviendo. Y recuerdo que llegué a una iglesia y a mis 9 años de edad recuerdo que la palabra que aquel pastor predicó, se llamaba Pablo Bodón. Creo que ya él partió con el Señor, hace muchos años que no sé de él, pero hablaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de la paz que llega a un hogar cuando recibe a Cristo. Y yo dije, eso yo lo quiero. Cuando hicieron el llamado, yo sin saber lo que estaba haciendo, pasé. Lo que yo puedo recordar con claridad es que la noche, cuando salí de aquel templo, era un domingo de noche, lo que yo veía el cielo diferente. Yo todo lo veía diferente. Algo pasó en mí, algo me tocó. Y comencé a buscar de Dios a mi manera. Yo viajaba en una guagua que tenía la iglesia. Y pues como niño al fin, la persona que nos buscaba en aquel tiempo era una señora, dejó de ir, pues pasó otra guagua de otra iglesia pentecostal y me monté. Así fue los comienzos de mi vida, pero vi cómo Dios obró. Me atreví a decirle a mami, cuando la veía llorar, le decía, mami, allí está Dios, vamos para la iglesia. Me llevé a mi hermanita, la que me seguía a mi edad, y un día mi mamá fueron a dar una campaña y ella llegó a la campaña. De hecho, ese día a mí me dio una fiebre tan alta que yo no pude. Me dijo, pero voy a ir a la campaña, que era en el mismo barrio donde estábamos. Y ya yo tenía la madurez para entender que algo podía pasar con mi mamá. Mi mamá es una persona chiquitita, bajita, pero tenía una boca grande. Cuando abría esa boca para decirme las palabras, para con mi papá, eso era terrible. Y cuando ella me dijo que iba a ir, yo me sentí felicidad. Yo dije, algo va a pasar. Hablando de las cosas locas, esto no lo tenían los escritos, pero llegó una señora espiritista que creía en cuánta porquería había,
y le decían Loli. Y yo le digo a mi mamá, pues mami, pero yo no puedo ir porque estoy enfermo. Me dijo, no, tú te quedas aquí porque no vas a coger sereno. ¿Sabes cómo son las mamás? Y le dije, ¿con quién va? Porque mi mamá era tímida. Y mi mamá dice, voy con Loli. Y ya yo me di cuenta que ya yo empecé lo que es el razonamiento a esa edad, porque mi mamá, cuando dijo Loli, yo dije, ay, mi madre se va a ir con esa bruja. Y ahora sí es verdad que esa bruja lo que va a hacer es a los pastores. Ya. Al otro día, para hacer el cuento corto, cuando me levanto en la mañana, yo veo a mi mamá cantando, que de hecho mi mamá, yo nunca la veía cantando. Yo sé que bailaba hasta los pegados, pero cantando y cantando corito. Mi mamá tiene una voz bien bonita. Y yo dije, aquí pasó algo. Y me dijo, acepté al Señor. Y yo le dije, de verdad, yo que estuve preocupado porque con la persona que iba, me dijo, y Lorin también se convirtió. Y las cosas locas que hace el Señor, Lorin hoy en día es pastora retirada. Así que, ¿qué quiero decirles con esto? Es que tenemos que volver a ser como niños, porque a veces el razonamiento nos detiene. A veces tenemos deseos de hacer muchas cosas para el Señor, pero por alguna razón, valga la redundancia, el razonamiento mismo nos detiene. Empezamos a pensar demasiado. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un llamado en diferentes formas. Y las cosas locas que hacíamos, ¿verdad? Sin que nos importara nada cuando éramos pequeños, dejamos de hacerlo, pues, porque nos da vergüenza o por el que dirán. Y hoy esta palabra mayormente va dirigida a las personas que tienen sueños, que tienen deseos de hacer algo loco para Dios y que no se atreven. Y aunque lo que voy a decir ahora suena un poquito duro, pero sabes que el cementerio está lleno de gente que se llevaron sus sueños a la tumba porque no dieron su primer paso. Usted sabe la cantidad de personas que Dios los inquietó, que Dios les dio un sueño, que les dio estrategia, pero por miedo, por razonarlo, murieron y se llevaron esos sueños a la tumba. Y quizás Dios se los dio a otros. Y no podemos negar, tampoco podemos tapar el cielo con una mano. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Y, y mucha gente llega a una edad avanzada arrepintiéndose de las cosas que soñaron hacer y nunca hicieron. Y esto puede aplicarse a nuestra vida normal y diaria y también a nuestra vida espiritual. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen un sueño, tienen una inquietud, tienen un deseo de hacer algo loco por Dios, pero nos detienen el que dirán. Cuando los niños, y ahora quiero dar un toquecito de los niños, yo trabajé con niños, un ministerio de niños más de 15 años, un ministerio con unos personajes que yo hacía, con una hermana, que es como parte de la familia, Pequita y Pepito se llamaba el ministerio. De hecho, se llamaba Subamos al Arca con Pequita y Pepito y estuvimos corriendo prácticamente la isla con este ministerio. Más también estuve en una iglesia, en un campo, dirigiendo los niños. Y me sorprendió que el último año que trabajamos, pues, tuvimos que todos los adultos pararnos porque nos llegaron más de 100 niños. Entre los que ya teníamos, más los del barrio donde estábamos dando. Y una cosa, a mí los niños siempre me han enseñado, los niños son bien sinceros. Claro que tenemos sus excepciones, eso siempre las hay. Pero en lo normal los niños son sinceros, son humildes, son apasionados y creen sin pensar. Creo que esa es una de las cualidades que nosotros debemos adoptar de los niños. Es creer, es tener un corazón humilde.
el no preocuparnos por posiciones, sino por hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas posiblemente, verdad, estarán pasando por tu mente ahora mismo hacer para Dios? Pero no te atreves por el que dirán. O, o quizás algunos dicen, estoy viejo para eso. Amado, yo le voy a decir la verdad. Lo que Dios esté poniendo en tu corazón, y lo aclaro, en orden, hágalo, trabájelo, háblelo con los líderes. Mire, los sueños más locos pueden provocar cosas bien grandes. Y si no, piensen esto. ¿Acaso no es de loco ver a una Sara quizás comprando ropa de maternidad a sus casas, sí, ¿verdad? A sus 90 y tantos años? O no es de loco ver a un pueblo de Israel dando vueltas alrededor de unos muros. O a un David utilizando una onda para vencer a un gigante. O a un loco como Noé construir un arca en un sitio que no llueve. Usted sabe que nosotros provocamos a Dios, y lo digo en el aspecto positivo. Primero, cuando somos obedientes. Y segundo, cuando nos apasionamos tanto que no nos importa lo que la gente pueda decir. Yo admiro mucho esta casa y no podemos sacar de perspectiva o sacar de ejemplo, ¿verdad? A personas como nuestros apóstoles. Y con todo el respeto, pero hay que estar bien loco para meterse en un lugar como el que nos metimos en la destrucción que estaba. Esas son las loqueras que Dios respalda. Cuando le queremos a Él como niños, y hay que utilizar nuestros apóstoles, el pastor Millán y la pastora María, la apóstol María. Hay que usarlos de ejemplo. Es que ellos se creen como niños. O sea, cuando usted habla con el apóstol y dice ya hay que pensar en mudarnos nuevamente, ya hay que ir preparándonos para esto, para lo otro. Humanamente, y lo vuelvo y lo repito, con todo el respeto, hay que estar bien loco. Pero es bien loco por el Señor, bien loco por creer en lo que Dios está haciendo. Y cuando creemos a veces en nuestros sueños, nuestras ideas, mire, cuando hablamos de los hermanos Wright, que fueron los creadores del avión, para decirlo así, fueron los que iniciaron todo esto. Mire, hoy usted se monta y cruza el mundo de un lado a otro en un avión en horas. Eso vino de un sueño. Pero usted sabe cuánta gente les pudo haber dicho loco por lo que estaban haciendo, por crear una nave que volara como los pájaros. Un Thomas Edison, el que creó la bombilla, con un filamento, porque habían unos tipos de inventos, pero ese revolucionó la historia. ¿Que usted cree que no le dijeron loco? Claro. Mucha gente no creyó en él, claro. Pero cuando nos enfocamos en una idea y sobre todo en un sueño que Dios ha puesto en tu corazón, vos, el respaldo lo vas a tener y vas a marcar el mundo. Y quiero usar también de ejemplo a los muchachos, a Pico, a José, a Osvaldo, no me acuerdo los nombres de todos, pero todos los que están haciendo el podcast. Quizás parece de loco, vamos a empezar, y se tiraron. Y Dios siguió añadiéndole gente y recursos, Nutaya ayudándolo. Y si se me queda alguno, me perdona, pues no lo recuerdo a todos así de momento. Esas cosas son las que provocan cambios. Es la obediencia. Jesús nos lleva a creer, a que seamos como niños, a que creamos como niños. Mientras muchos se enfocan en hacer cosas de adultos, Dios quiere que seamos como niños, que seamos humildes, sencillos, que le creamos. La base principal es créeme.
Yo exhorto, ¿verdad?, que aprendamos a creer. Un ejemplo que les puedo dar más, ya estoy terminando. En Naaman, ¿cuántos conocen la historia de Naaman, verdad? El comandante del ejército del rey de Arán, en la época de los reyes de Israel. Un hombre que era respetado, era valiente, pero tenía una condición que para aquel tiempo era horrible, aunque la tenía callada, que era la lepra. Y me gusta que cuando él va donde el profeta, que conocen al profeta Eliseo, que es a través de la que limpian su casa, ¿verdad?, que se da cuenta de su enfermedad, le dice a la esposa de la mamá: mira, yo conozco a alguien, he escuchado de un profeta que sabe. Y para hacer la historia corta, Naamán llega allí con su siervo, con su parte de su ejército. Ni Eliseo lo recibió, para siquiera. Me mandó a decir: mira, métete a las aguas, creo del Jordán, y métete 7 veces. Y él, en su razonamiento, yo creo: bueno, ¿para qué voy a hacer eso? Yo tengo aguas en mi tierra que son más limpias que estas. Pero hace falta siempre un amigo loco que te diga: tírate, métete las 7 veces. Que fue su siervo. Y dice que Naamán lo hizo tal y como el profeta lo dijo, tal y como Dios lo habló, porque el profeta es voz de Dios, y quedó limpio. Así que también tenemos que a veces juntarnos con aquellos locos que creen más que nosotros y cumplir nuestros sueños, cumplir nuestras promesas, cumplir las cosas que Dios ha prometido sobre nosotros. Voy a cerrar con esto, unos pasitos que debemos hacer para que reflexionemos durante el día en esto. El número 1 es volviéndonos niños. Hay que volvernos a ser niños. Piense cómo usted pensaba cuando era niño. Despreocúpese del que dirán o de lo que la gente pueda criticar. El criticón siempre va a estar. Y eso lo vemos de siempre. Así que vamos a pensar y a creer como niños. Porque el ejemplo de los niños, no solamente en este verso está, hay muchos más versos de la importancia de volver a esa inocencia y a ese primer amor. Hay que creer como niños. Y creer como niño es creer a ciegas. No necesito evidencia, no necesito materiales. Si Él dijo que va a crear esto, Él lo va a crear. Si Él dijo que va a estar conmigo, Él va a estar conmigo. Y voy a contar algo rapidito. Ya estoy finalizando, pero es que viene a mi mente y quiero traerlo. Amado, hay una historia que yo conté, creo que lo conté en la iglesia, una anécdota de un avión que va una niña jugando con su peluche y el avión comienza a caer en picada y todos los del avión comenzaron a gritar desesperados, decían: nos vamos a matar, vamos a morir. Pero un caballero que estaba asustado se dio cuenta que la niña nunca dejó de jugar con el peluche. Y él no pudo más y le dijo: mira, niña, ¿no te estás dando cuenta que nos estamos estrellando y que nos vamos a matar? Y tú estás tan tranquila. Y la niña lo miró y le dijo: lo que pasa es que el piloto es mi papá y él sabe que yo voy aquí. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo quiero traer a través de esto. Esa confianza cuando estamos seguros de quién somos hijos. Todo está bajo control, aunque su avión esté cayendo en picada, aunque su economía esté pasando una situación difícil, aunque su matrimonio esté atravesando algo difícil. Cuando creemos
y estamos seguros quién es nuestro papá, ese avión no se va a estrellar. Podrá recibir turbulencia, podrá recibir movimientos fuertes, pero no va a caer ese avión porque usted va ahí y usted sabe de quién es, y su papá es el piloto. Tercer puntito, movernos hacia el sueño. Hay que activar la fe. Una de las cosas que activa la fe es el movimiento, ¿verdad? Usted no lo ve, pero yo me muevo. Los primeros pasos, si es algo ministerial, pues muévase hacia los apóstoles, hacia los pastores. Mira, yo siento hacer esto, yo lo voy a guiar, pero de movimientos, creyendo, vaya dando pasos. Cada movimiento va a aumentar su fe, porque usted va a ver cómo Dios lo va a respaldar. Y por último, si te mueves en lo natural, lo sobrenatural se activa. Por ejemplo, los muchachos, vuelvo y los traigo de ejemplo, los muchachos del podcast, usted y todos los demás, cuando ellos tuvieron que comenzar a moverse en lo natural, pues vamos a utilizar este celular, nos vamos a reunir, y al moverse en lo natural, ellos han visto lo sobrenatural. Dios les ha provisto de personas, Dios ha provisto esto, Dios ha tocado corazones, pero hay que hacer unos movimientos en lo natural para activar lo sobrenatural. Así que, amado, en esta mañana quiero orar para que Dios reviva nuevamente ese niño en nosotros, para que volvamos a soñar, para que volvamos a creer como cuando éramos niños. Por eso al principio dije, lo peor que nos puede pasar a nosotros es dejar de soñar. No dejemos de soñar, no dejemos de creer y movamos hacia lo que Dios nos está llamando. Atrévase. Y esta palabra yo dije al principio, Dios comenzó a tratar conmigo. Los que me conocen saben que yo estuve pastoreando un promedio de casi 5 años, mi esposa y yo, y empezamos a pastorear, mi amado, y esto viene a mi memoria ahora. Hace muchos años nosotros íbamos a ser pastores de la iglesia pentecostal. Estuviésemos cumpliendo como 28 años de pastorado. Surgieron cosas que a mí nunca pude comprender. Ahora las voy entendiendo. No era el momento, la visión era otra, nada. Lo que quiero traer con esto es que cuando comenzamos a pastorear, antes de comenzar a pastorear, yo tuve un sueño. A mí, una de las maneras que Dios siempre me ha hablado es a través de los sueños. Yo he tenido sueños que se han cumplido al pie de la letra, incluyendo personas que han muerto y todo ese tipo de cosas. Pero yo tuve un sueño, no lo voy a contar, pero yo entendí y le dije a mi esposa, nosotros vamos a comenzar a pastorear en tiempos de crisis. Porque fueron varios sueños. Cuando uno tiene un sueño y después tiene otro sueño, como Faraón, usted entiende muchas veces que es el mismo sueño en diferentes personas. Yo he vivido eso y me di cuenta que íbamos a comenzar a pastorear en un tiempo de crisis. Nosotros comenzamos a pastorear y a los 5 meses, creo que fue, o 6 meses, vino el huracán María. Levantar una obra es difícil, pero levantar en una condición así, pues, pero seguimos creyendo y nos movimos en lo natural y lo sobrenatural se comenzó a dar. Vimos la mano de Dios, la iglesia creció. Luego viene la pandemia y surgieron un montón de cosas. Y al no tener un templo alquilado, porque alquilábamos al gobierno y el gobierno nos quitó el lugar rápido, nos vimos afectados. Nada, lo que quiero decir con esto es que esta misma palabra a mí me ha trabajado, porque a veces como que cuando pasamos crisis después comenzamos a razonar todo. Y Dios te habla y te dice, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué voy a hacer? ¿Y dónde va a ser? Bueno, es una lucha constante. Yo creo que todos la tenemos. Pero hay que descansar en él, como la niña. Viene momentos de crisis, yo descanso, papá está a cargo. Y seguimos hacia adelante.
pero no dejemos morir nuestros sueños ni lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Seamos, mire, valientes como niños. Parece irónico. Seamos valientes como niños que se mueven simplemente porque creen. Dios los bendiga en esta mañana. Oramos, nos despedimos. Gracias por esta oportunidad. No merezco la oportunidad que Dios me da, pero aún así en su misericordia, pues nos permite, ¿verdad?, traer la palabra, que es algo tan santo y tan poderoso. Dios los bendiga a todos en esta mañana, que tengan un excelente día y oramos. Padre, gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Te presento a cada uno de mis hermanos de los diferentes ministerios que están conectados. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos haga soñar nuevamente, nos inquieta lo que tú nos quieres llevar. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos hoy sienta el abrazo de tu Espíritu Santo como nunca, Dios. Como esos momentos que cuando éramos niños, nuestros papás nos daban un abrazo y no queríamos salir de su brazo. Hoy necesitamos ese abrazo de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos sentir la seguridad de que papá está con nosotros y de que los sueños y las promesas que tú has hecho se van a cumplir. Ayúdanos a no razonar, ayúdanos a creer, ayúdanos a levantarnos cada día, porque siendo nosotros impactados y siendo nosotros personas que obedezcamos, marcaremos, Señor, la historia, porque otros llegarán a ti, Señor, que es lo más importante, que es la salvación. Te pedimos que nos use, que nos guíe, que nos dirija, que dé sabiduría, Señor, a nuestros apóstoles, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes, para cuando nos acerquemos, Señor, nos puedan dirigir, Dios mío. Que seamos de estos locos, que no nos dé miedo, Señor, darle vuelta, Señor, a un muro en silencio. La gente puede decir, estos locos que hacen, y nosotros simplemente obedecer, porque lo que tú prometes lo cumples, Señor, para que muros sean derribados, para que muros que están separando familias, Dios mío, sean derribados, solo porque obedecemos, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en esta preciosa mañana. Ayúdale, Señor, a aquellos que están separados en ayuno, a aquellos que estarán en su trabajo. Dios mío, que haya una comunión bien intensa espiritualmente, Dios mío, en medio de todo. Que sintamos tu paz en medio de la situación, que sintamos tu amor en medio de la enfermedad, que sintamos tu presencia, Señor, en medio del caos. Porque tú estás a cargo, papá, y tú no vas a permitir que aunque vengan turbulencias nos estrellemos. Bendícelos a cada uno y gracias, Padre, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.